¿Recuerda cuál fue el tema de la semana pasada? ¿Quién es Jesús? Qué hermoso, hermano, qué interesante, ¿verdad? Descubrimos quién era Jesús, ¿verdad? El Señor Jesucristo le preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Se acuerdan? Y unos le dijeron, pues eres Moisés, otros dicen que algún profeta, otros dicen, ¿verdad?, que Elías. Sin embargo, el Señor después los encara y les hace ya una pregunta personal. Y le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y qué interesante, ¿verdad? Pero pudimos descubrir, hermanos, a través de las Escrituras, quién es Jesús. Le da la gloria al Señor. ¿Le sirvió, hermano, el consejo de parte de Dios? Salieron algunas dudas de nuestra mente, ¿verdad? Decíamos que el hombre que vagamente tiene un conocimiento de Jesucristo, pues solamente acude a Él de una forma, ¿verdad?, intermitente. Es decir, cuando está afligido. Me dieron otros ejemplos, cuando está enfermo, cuando está angustiado, cuando está deprimido. Otro ejemplo, cuando se encuentra quizá desesperado, solo en problemas, ¿verdad? Pero sin embargo, hermano, si nosotros tenemos a Jesucristo, como decía nuestro hermano Jesús, ¿verdad?, como un amigo fiel, nos decía el miércoles, ¿verdad?, un amigo que nunca nos va a fallar, podemos estar al lado de Él en todo momento. Y Él está con nosotros, hermanos. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras, por favor. Evangelio de Marcos. Volvemos a la cita de la semana pasada, capítulo 8. Gloria al Señor. A Dios sea la gloria, Madrid. Evangelio de Marcos, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 28 y el 29. Vamos a leer 27, 28 y 29. Gloria al Señor. Los tres versículos los leemos unidos. ¿Ya lo tiene, manito? Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 29. Gloria al Señor. Leamos, manitos, unidos. Dice, y salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, Juan Bautista, y otros Elías, y otros, algunos de los profetas. Entonces Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hasta ahí, manito. Cierre usted sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque cantamos estos cantos para adorarte, para expresar la gratitud que hay en nosotros por haberte conocido. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que dieron un espacio, Señor, en su agenda para acercarse a ti. Gracias por mis hermanos de la iglesia Sinaí de Atempan, por su buen corazón, Señor, de hacerse solidarios y acompañarnos. Pero también estoy seguro que dentro de su corazón quizá también tengan alguna necesidad. Gracias por ellos. Gracias, Señor, por tu iglesia de aquí de Zaragoza. Gracias por los pequeños, Señor. Gracias por el esfuerzo de cada uno de mis hermanos que hace posible, Padre amado, que nos podamos congregar en este lugar. En el nombre de Jesús, te suplico, mi Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Que todo lo que digamos y hagamos, Señor, sea dentro del plan, Señor. Que no sea palabra de hombre, sino que sea la voz de tu Espíritu divino. En el nombre de Jesús, te lo agradecemos. Amén. Tome su lugar, manito. Muchas gracias. Bien, manito, seguimos con el tema. ¿Quién es Jesús? Jesús, amado hermano, ahora, ¿verdad?, está haciendo una pregunta a sus discípulos. Recuerde, hermano, que Jesucristo se está dirigiendo no a la gente que no lo conocía, sino a sus discípulos, ¿verdad? Lo dice claramente el versículo, ¿verdad?, 29. Dice, y entonces Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Si usted recuerda, amado hermano, le ponía yo el ejemplo de Job, ¿verdad? Le decía yo, Job fue un hombre próspero, fue un hombre sabio, fue un hombre íntegro, pero, ¿verdad? ¿Qué realidad tan fuerte que haya tenido que pasar por esa situación de la cual nosotros ya conocemos
para que hasta el final del libro, ¿verdad? Job decía, antes, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Conocía Job a Dios antes de la prueba? Quizá no, ¿verdad? Muchos de nosotros, hermanos, nos hemos hecho esa pregunta. ¿Conoceré de verdad al Señor? ¿Estaré en lo correcto? Hoy platicábamos con los jóvenes y yo les decía a los jóvenes de 12 a 14 años de la iglesia atenta, digo, miren pequeños, las corrientes modernistas los pueden envolver muy fácil. ¿Por qué? Porque les van a dar lo que ustedes quieren oír, lo que ustedes quieren tener. ¿Y qué es lo más común hoy en día, verdad? Esos retiros, esas excursiones, y hasta ahora les decía yo, ya hay discotecas, ya hay formas que los quieren jalar con el deseo, según ellos, de buscar a Dios. Pero esa no es la forma, hermanos. Esa no es la forma. Entonces todos aquellos que están intentando, ¿verdad?, predicar un evangelio diferente al que Jesucristo dejó en las Escrituras, amado hermano, déjeme decirle que están en una doctrina de error. Y nosotros precisamente por eso es necesario que con las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia, vayamos paso a paso, ¿verdad?, desglosando, viendo, ¿verdad?, lo que el Señor Jesús realmente quiere que sepamos. Y la pregunta es, ¿quién es Jesús? Y Jesús les dice a sus discípulos, ¿me han conocido? He caminado con ustedes más de 3 años. ¿Realmente han tenido un encuentro conmigo? El Evangelio de Marcos nos muestra, hermano, quién es Jesús de una manera práctica, de una manera muy sencilla, para que usted y yo podamos conocerlo. Le da la gloria al Señor. Y quiero que fije sus ojos. Vamos al capítulo 1 del Evangelio de Marcos, por favor. Y vamos a leer, así como está usted sentado. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 9 al 11. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Así como está sentado, lea conmigo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Jesús, el Hijo amado ¿de quién? De Dios. Yo sé, amado hermano, que la mayoría de nosotros tiene hijos. Y yo creo que a todos los amamos por igual. Pero dice la Escritura que Jesús es el Hijo unigénito del Padre. No hay otro. Era el único. Y tener que desprenderse de Él para poder ofrecerlo en propiciación por nuestras faltas, por nuestras culpas. Amado hermano, póngase en esa situación. Sin embargo, Dios nunca tomó por sorpresa, ¿verdad?, la desobediencia y la caída del hombre. Dios siempre estuvo dispuesto, veíamos hace 8 días, de buscar al hombre, ¿verdad?, de proveer al hombre. Y dice la Escritura que desde la caída del hombre Dios dispuso salvarlo. Veíamos en el capítulo 3 del Génesis, el versículo 21, cómo Dios, ¿verdad?, dice que le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cubrió el pecado, cubrió la falta, cubrió la injusticia. ¿Y de dónde salieron esas túnicas de pieles, hermanos? Tuvo que haber un sacrificio, ¿verdad? Desde ahí el Señor está estableciendo que el Hijo de Dios era necesario que descendiera al mundo para que limpiara a la humanidad de esta falta, de esta injusticia. Entonces, amado hermano, ¿amará Dios al hombre de tal modo que fue capaz de separarse de su amado Hijo para salvar a la humanidad? ¿Verdad que sí? Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo. Lo dijo, pero también lo hizo. Dio a su Hijo. Nuestro hermano Jesús nos enseña claramente que el amor no es solamente decir, el amor es hacer, le da la gloria al Señor. Entonces, amado hermano, si usted y yo podemos comprender esto, Jesús el Hijo amado de Dios, ¿por qué entonces la humanidad no puede corresponder a ese sentimiento? No es normal que si usted da afecto, ¿qué espera usted de respuesta? Afecto. Que si usted brinda ayuda, ¿qué espera usted? Pues que algún día le ayude. Tristemente, hermanos, el hombre, lejos de Dios, su corazón está lleno de ingratitud. Su memoria es muy ligera.
¿verdad? Nuestra memoria fácilmente olvida. Por eso hay un dicho que dice, haz un favor y escóndete, ¿verdad? Porque no sabe cómo va a ser, ¿verdad?, devuelto ese favor. Pero Dios no es así, hermano. Dios dio a su Hijo amado en propiciación por nuestras faltas. Ahora vayamos al versículo 21 del mismo capítulo. Mire lo que dice la Escritura. Y entraron en Capernaum, dice, y luego los sábados entraron en la sinagoga. ¿Y qué hacía el Señor Jesús? Enseñaba. El 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. ¿Alguna vez en nuestro corazón ha habido alguna duda respecto a algo? Y vamos luego, ¿verdad?, a la enciclopedia, vamos al diccionario. Pero en lo espiritual, hermanos, es importante saber a quién acudir. Cuando usted tenga un sentimiento de duda, cuando usted diga, esta doctrina será verdadera, esta enseñanza estará correcta, debemos de acudir al Maestro de Maestros. Y aquí la Escritura nos presenta a Jesús que enseñaba, es decir, a Jesús el Maestro. Amado hermano, mire qué afortunados los discípulos. Haber estado, ¿verdad?, con el Señor Jesús más de 3 años. Haber dormido con Él. Haber estado con Él, visto los milagros, hermanos. Imagina qué maravilla, qué ocasión tan grande. Imagínense cuando vieron salir a Lázaro de la tumba. Y todas esas experiencias, hermano, cuando el Espíritu Santo vino el día del Pentecostés y los bautizó, se convirtieron en una realidad. Porque el miedo, la inseguridad y tal vez la falta de fe y todo lo que ellos aún no tenían, cuando el Espíritu de Dios se derramó sobre ellos, amado hermano, eso quedó en el pasado. Y fueron capaces de llevar el Evangelio a todo lugar donde el Señor les envió. Y no les importó que el precio fuera su propia vida. Cuando la enseñanza viene del Maestro, amado hermano, déjeme decirle, la vergüenza queda atrás, la inseguridad se queda afuera, ¿verdad? Tal vez usted se sienta incompetente, déjeme decirle que Dios tiene la capacidad y la potestad de capacitarnos, de enseñarnos. Dice que la gente, se maravillaba de su doctrina, porque la enseñanza que Jesús impartía no era una enseñanza humana, le da la gloria a Dios, era una enseñanza divina, gloria a Dios. La doctrina viene del griego dogma, que significa enseñanza. De acuerdo a la Biblia, enseñar una doctrina es conducir al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad divina, le da la gloria al Señor. Usted no va a predicar una enseñanza humana, hermano. Usted cuando comparte el Evangelio, usted enseña la gloria de Dios. Usted muestra primero lo que Dios ha hecho en usted para que la gente se convenza. Decía ciertamente, ¿verdad?, cómo todo empieza a tomar sentido, cómo empieza a entrelazarse. Decía nuestro hermano Jesús, y lo decía muy bien. Dice, la gente no le va a creer por lo que usted diga, sino por lo que usted sea. Amén. Lo que usted es. La gente se dará cuenta quién es usted cuando usted le predica o no. ¿Pasará por alto la gente cómo vive usted? A ver, responda. ¿Verdad que no? ¿Están al pendiente de cuál es su actitud? ¿De cuáles son sus palabras? ¿De cuál es su manera de conducirse? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿es importante reflejar el Evangelio en nuestra vida? Sí, es importante, hermanos. Mire, dice la Escritura que se maravillaban porque no enseñaba como enseñaban los escribas. Los escribas del tiempo del Señor Jesús eran hombres dedicados a estudiar detalladamente las Escrituras. Se sabían el Pentateuco desde el principio hasta el fin. Pero había un problema. ¿Cuál era? Que no lo vivían, que no lo aplicaban. Entonces nos servirá tener un conocimiento muy grande, sabernos la Biblia de principio a fin, si no lo podríamos aplicar. ¿Verdad que no? Entonces debemos, ¿verdad?, estar conscientes que cuando nosotros quisiéramos, ¿verdad?, compartir el Evangelio, primero, hermanos, debemos asegurarnos de que eso sea una realidad de nosotros, para que el nombre de Dios sea glorificado. La palabra de Dios tiene poder por sí misma, hermano, pero es necesario, ¿verdad?, que el que la predica, el que la comparte, pues tenga congruencia con lo que está enseñando. Dígame algo, Jesucristo cuando enseñaba, dice que enseñaba ¿con qué? Con autoridad. ¿Por qué? Porque él era Dios, ¿verdad? Él no podría equivocarse. Y aparte, Él puso ejemplo. Dijo, ejemplo os he dado. Le da la gloria al Señor. Amado hermano, Jesús el Maestro.
Cuando usted y yo leemos y estudiamos la Biblia, ciertamente sucede algo maravilloso, hermano. Usted y yo empezamos a conocer más y más de quién, al autor. ¿Y quién es el autor de las Sagradas Escrituras? Dios. Si usted quiere conocer a Dios, no necesita, hermano, de verdad se lo digo, no necesita, ¿verdad?, gastar mucho dinero. No necesita invertir, ¿verdad?, quizá lo poco que usted tenga para poder irse a unos cursos o irse, ¿verdad?, ahora le llaman a esos retiros, ¿verdad?, lejos y que cuestan una fortuna, ¿verdad? Yo veía que publicaban en una página de las redes sociales, encuentro de mujeres, decía, con el Señor, algo así, y decía, playa Cancún, era en Cancún, decía el nombre de la playa y el nombre del hotel 5 estrellas. ¿Se imagina el costo de un viaje de esos? ¿No sería más práctico sumergirse en las Escrituras, ¿verdad? Entrar en oración, en comunión con el Señor? Y yo le aseguro que Jesús el Maestro le dará esa enseñanza divina. A Dios sea la gloria. Marcos capítulo 1, ahora vamos al versículo 23 y vamos a leer hasta el 27. Dice, y había en la sinagoga de ellos, ¿un qué? Un hombre, pero ¿qué tenía? Con espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le riñó diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con potestad aún los espíritus inmundos manda y le obedece? Manitos, hasta ahí, qué tremendo. Pero aquí Marcos presenta a Jesús como el Santo de Dios. Jesús el Santo de Dios. ¿Vivió Jesús como otro ciudadano judío en su tiempo, hermanos? Dice la Escritura que sí. Pagaba sus impuestos, ¿verdad? Y debió haber crecido, ¿verdad?, mezclado con los niños de su edad, con sus vecinos, ¿verdad? A los 12 años dice que él empezaba a enseñar en el templo. Tuvo una infancia, vamos a llamarla, normal, desde el punto de vista humano. Aunque su comunión espiritual siempre estuvo con Dios, ¿verdad? Porque dice el Evangelio de Lucas, dice, y Jesús crecía en edad y en conocimiento y en sabiduría para con Dios y los hombres. Entonces, amado hermano, en medio del pueblo de Israel donde creció Jesús, ¿Jesús cumpliría la ley? Sí, ¿verdad? Dice que lo circuncidaron, lo llevaron a presentar al templo. Dice, entonces, ¿por qué el espíritu inmundo le llama el Santo de Dios? ¿Se ha preguntado? A ver, ponga sus ojos ahí en el versículo. Gloria a Dios. Versículo 24. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? ¿Y qué le dice el espíritu inmundo? Sé quién eres. ¿Y quién es? El Santo de Dios. Amado hermano, a mí me impresiona, ¿verdad?, esta actitud de parte de este hombre. ¿Dónde dice que estaba el hombre? A ver, lea con cuidado. El 23. En la sinagoga. ¿Y qué era la sinagoga en los tiempos del Señor Jesús? Era el templo. ¿Cómo puede estar un espíritu inmundo donde se congrega la iglesia del Señor? ¿Se acuerda que le decía yo que un espíritu solo puede tener potestad de acuerdo a la autoridad que se le brinde? Cuando hablábamos hace 8 días de la autoridad, ¿a quién le había dado Dios la autoridad? Al hombre, a Adán, a Eva. Cuando ellos desobedecen, ¿a quién le dan la autoridad ahora? A Satanás, ¿verdad? Porque dice que la serpiente era astuta, engaña a Eva, cae también a Adán, y esa autoridad que Dios le había dado a Adán, ahora pasa de ser ¿de quién? De Satanás. Por eso, recuerde que cuando Jesús es tentado y Satanás lo lleva a un monte alto y le dice, todas estas tierras y estos reinos te daré, porque a mí me fue
dada. Si postrado, dice, me adorares. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Ese evangelio que tú quieres predicar, esa doctrina que tú quieres enseñar, yo no me voy a interponer, enséñala. Y que todos los que te vean, que la crean, que la oigan, pero adórame. Ay, amado hermano, ¿no hubiera sido más fácil? Si lo vemos, ¿verdad?, desde el punto de vista humano. Sin embargo, recuerde algo. Dijimos que la doctrina del Señor Jesús no es terrenal, sino que es ¿qué? Divina. Viene del cielo. Hubiera sido fácil quizá, pero el Señor Jesús, sabiendo todas las cosas, sabía lo que Satanás quería. Imagínense qué hubiera pasado. Pero el Señor, que es todo conocimiento, le dijo, escrito está, que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le da la gloria al Señor. El Señor pudo mirar la trampa de parte del enemigo. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que un hombre con espíritu inmundo estuviera en donde estaban los hijos de Dios, el pueblo de Israel y sobre todo el Señor Jesús? Pero ahí estaba, ¿verdad? Quizá había autoridad, no sé, quizá, ¿verdad?, ese hombre algo habría hecho. Hoy en día es muy común ver, ¿verdad?, los pactos que se hacen diabólicos, ¿verdad? Las alianzas que se hacen. ¿Existen? Sí existen. ¿Tienen valor? Sí tienen valor, hermano. Recuerde que el espíritu inmundo solo podrá manifestarse dependiendo de la autoridad que se le brinde. Pero ¿qué pasa con este espíritu cuando se encuentra con la presencia de Jesucristo? Lo reconoce inmediatamente, ¿verdad? Se da cuenta y dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? ¿Has venido a destruirme? ¿Sabe el espíritu inmundo su destino? Sí lo sabe. ¿Va a ser destruido? Claro que va a ser destruido. Pero se admiraba de decir, ¿tan pronto? ¿Tan pronto? Amado hermano, no sé si usted ha tenido alguna experiencia en una situación de este tipo de espíritus que se manifiestan. Pero le doy un consejo, manito. Si no está usted listo, si usted todavía no se siente preparado, no se meta. De verdad, no se acerque. Ni porque lo inviten. Porque luego lo invitan, vamos a orar por un endemoniado. Y cuando le suena esa palabra, ¿a poco no impacta? Pero déjeme decirle, no porque usted diga, vamos hermano, pues si el Señor está con nosotros, y va usted así, mire. Ha pasado, hermano, ha pasado. El Espíritu sabe. ¿Qué hizo, verdad, cuando el Señor Jesús venía? ¿Verdad? ¿Cómo dejó el Espíritu a los discípulos? Todos atrofiados, ¿verdad? Toda la noche y no habían podido. Entonces el Señor Jesús los reprende y dice, generación incrédula e infiel, ¿hasta cuándo sabré de soportar? Este espíritu no sale sino con oración y ayuno. Entonces, si usted no ayuna o si difícilmente ora, ¿podrá usted tener un encuentro con un espíritu de este tipo? ¿Verdad que no? Vamos a ver lo que dice. Jesús nos enseña, hermano, la forma práctica de lo que es la santidad. Dios está revelando la manera correcta de vivir apartado del pecado. ¿Cómo? En la vida del Señor Jesús. La palabra santidad, amado hermano, ¿qué es? Separación, apartado, consagrado. Gloria al Señor. Escucho frecuentemente decir, yo sí quiero cambiar. ¿No lo ha escuchado usted? Cuando platica, cuando comparte el evangelio. Es que, hermano, yo sí quiero cambiar. Yo ya no quiero pecar. Ya me cansé de vivir así. Hagamos algo, hermano. ¿No lo ha escuchado, hermano? De verdad. ¿No le ha tocado platicar con alguien que ya está cansado de su manera de vivir? ¿Verdad? De que se equivoca una y otra y otra. Y no puede cambiar. No puede salir del hoyo. ¿Qué estará pasando? Dicen ellos, estoy arrepentido. Pero ¿sabe qué? No es solo querer, sino es también ¿qué? Hacer. Gloria al Señor. ¿Dónde estaba el hombre con el espíritu inmundo? En la sinagoga. ¿Por qué puede estar el espíritu inmundo en el templo, hermanos? Le decía, porque el hombre o la mujer le ha dado autoridad, le ha otorgado ese derecho. ¿Verdad que sí? Nosotros no conocemos la vida íntima de todos los seres humanos, eso es cierto. Por eso yo le decía, tenga cuidado, manito, tenga cuidado. Esto sí es delicado. Cuando alguien, manitos, le invite, ¿verdad? Si usted no se siente firme, no se siente seguro, mejor, manito, un pasito a un lado, ¿verdad? Y manito, adelante. Ha habido experiencias, hermano, ha habido experiencias difíciles. Fíjese que, ¿qué es un espíritu inmundo?
que gobierna y que se presenta en las iglesias y se manifiesta, hermanos. ¿Sabía usted que en las iglesias se siguen manifestando esos espíritus inmundos? Y dirá usted, ¿cómo? Pues mire, ¿ha mirado usted indiferencia en la iglesia? ¿Ha mirado usted inconstancia? ¿Ha mirado usted malos hábitos? ¿Será eso un espíritu de Dios? ¿Verdad que no? Si no es de Dios, entonces ¿de dónde viene? ¿Hay o no hay todavía en la iglesia espíritus inmundos? ¿Verdad que sí? Quizá no son tan fuertes como este hombre que lo destrozaba, pero mire, la enseñanza teológica es esta. Físicamente quizá no lo destroza, pero espiritualmente, ¿cómo está esa persona? ¿Cómo está esa persona que, verdad, dice, ay, ya no voy a mentir, pero miente? Y después de mentir, se va al templo, canta, alaba al Señor y termina el culto y dice, ay, estuvo muy frío el culto. Hoy no sentí la presencia de Dios. Hemos escuchado los comentarios. Entonces, manito, ¿habrá espíritus inmundos aún en la iglesia? Sí. Sí, manitos. Pero nuevamente, Jesús nos enseña la forma práctica de lo que es santidad. Sigamos su ejemplo, hermanos. Conozca la Biblia. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? Decía la Escritura que es el Hijo amado de Dios, que es el Santo de Dios, gloria al Señor, y también que es el Maestro. ¿Usted quiere conocer a Jesús? Lea la Escritura. De verdad, manito, le invito. Todos los días, haga un año bíblico, ¿verdad? Intente leer la Biblia en un año. ¿Se lo ha propuesto? Que nuestros hijos lean una pequeña parte de la Biblia antes de dormir. Deberíamos estar preocupados por eso. Deberíamos enfocarnos en eso. Mire, versículo 35, de ahí de San Marcos. El gran secreto de Jesús. ¿Por qué este Jesús vivía así, obraba así, triunfaba así? Dice el 35, y levantándose, como dice, muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía el Señor Jesús? Oraba. ¿Se da cuenta? ¿Será necesario irnos hasta Cancún? ¿Gastarnos lo poquito que tengamos? ¿No sería más práctico doblar nuestras rodillas en oración? Buscar al Señor muy de mañana, aún de noche. Yo le decía la semana pasada, si tiene problemas para dormir, ¿qué le dije que hiciera? Levántese de la camita, doble sus rodillas y empiece a buscar al Señor. Porque quizá el Espíritu de Dios le está llamando. Quizá el Espíritu de Dios le está diciendo, bien, tengo algo para ti, pero te lo voy a dar a esta hora, a solas. Imagino, manito, qué hermoso es, de verdad, cuando usted despierta, si lo ha practicado, gloria a Dios, porque usted sabe de lo que le estoy hablando. Cuando usted despierta por la madrugada y solamente abre los ojos y ve el reloj, y dice, bueno, es muy temprano para levantarme e irme a trabajar, ¿verdad? Pero ya sepa que es Dios que le está hablando, es Dios que lo está invitando. Conóceme, aquí en lo íntimo, tú y yo nada más, y vamos a crecer, y vamos a conocernos. Le decía yo a los jóvenes que cuando usted conoce a alguien, para que la confianza crezca, usted debe de relacionarse con él con frecuencia, ¿verdad? Con más constancia. Y yo le decía a ellos, ustedes tienen que conocer a Jesús. Ustedes tienen que tener una experiencia con el Salvador, una experiencia personal. La santidad, amado hermano, tiene un precio, y el precio es la oración, doblar las rodillas. Le van a doler las rodillas, hermano, le van a doler. Mire, va a ser mayor el gozo cuando usted vea los triunfos, cuando usted vea las victorias. Cuando Jesucristo, amado hermano, enfrenta a este hombre endemoniado, batalló con él. Le dijo solamente 2 frases, enmudece, y luego le dijo, sal de él, con esa autoridad. ¿Obedeció o no obedeció el espíritu inmundo? ¿Estamos batallando, hermanos, con alguna condición en nuestra vida? ¿Está batallando, verdad, con quizá algún vicio? ¿Está batallando con un mal hábito? ¿Podrá usted someter eso con la autoridad que Jesucristo le dio? ¿Verdad que sí? Sanó a muchos, amado hermano, que estaban enfermos, de diversas enfermedades. Echó fuera muchos demonios. Así lo dice el versículo 34. Mire, léalo antes del 35. Dice, como dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades
y echó fuera muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios que le conocían. ¿Cuánto tiempo, amado hermano, quiere seguir como ha estado viviendo? ¿Cuánto? Usted decida. Quisiera hoy comenzar a orar un poco más, a leer la Escritura un poco más, para buscar la santidad, hermano. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Si usted no se aparta del pecado, si no se aparta de lo inmundo, sería inútil, hermano. Cualquier cosa que usted quiera hacer será inútil. Dios nos ha mostrado cuál es la forma. Y la manera, amado hermano, déjeme decirle, no es complicada. Es práctica, es sencilla. Quisiera ponerse de pie y orar a Dios. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude para que el Espíritu Santo lleve ese conocimiento que usted ya tiene en su mente a su corazón, para que sea una realidad. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ciertamente, mi Dios, tu palabra es verdadera. Necesitamos, Señor, conocerte. Necesitamos acercarnos más, Señor. Ese divino Maestro que tenía autoridad para enseñar, hoy quiere, Señor, cambiar nuestra vida. Ese Hijo amado de Dios que vino al mundo a pagar el precio por nuestras faltas, hoy quiere justificarnos delante de ti. Ese Hijo Santo tuyo, Señor, que jamás pecó, que fue probado en todo, y que oraba, Señor, y que de esa manera se mantenía a tu lado en comunión, firme, seguro, valiente, poderoso. Hoy nos ha mostrado que podemos tener muchas buenas intenciones, pero nada va a tener mejor resultado que conocerte, que orar, que acercarnos a ti, Señor. Yo te pido, Señor, por mis hermanos. Esta tarde, Señor, todos tenemos ese deseo de conocerte, Señor, de acercarnos más a ti. Te pedimos perdón, Señor, si no lo hemos hecho bien. Te pedimos perdón, mi Dios, para que usted, Señor, nos guíe a toda verdad. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por este hermoso consejo. Te suplicamos, Señor, que su Espíritu Santo nos guíe, que su Espíritu Santo nos siga ayudando, nos siga guardando, para que de hoy en adelante, Señor, tengamos más esmero en orar, en leer la Biblia, Señor, en conocerle, Padre. Y con esa actitud, con esa nueva actitud, sabemos que las bendiciones vendrán. Esos espíritus inmundos que aún han gobernado nuestra vida, Señor, que quizá aún nos atormentan cuando estamos solos, cuando estamos descansando, Señor, repréndalos, Padre amado, para que con esa autoridad, Señor, puedan salir de nosotros y dejarlos, Señor, y enfocarnos firmemente en vivir este evangelio, en vivir esto, Señor, que cambia las vidas, esto que nos da una entrada, un boleto hacia la vida eterna. En el nombre de Jesús le agradecemos todo, sabiendo que usted hará mucho más de lo que nosotros podamos pedirle. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.